¿Ando? Sí, profe. Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es una visión muy básica, muy simplificada, porque pues son muchas cosas las que pueden aparecer ahí, de la librería estándar de C++. Entonces esta librería estándar C++ les ofrecen a ustedes un montonón digamos, de posibles ayudas, de funcionalidades y estructuras de datos que para ciertas aplicaciones pueden ser muy útiles. Y como les digo, uno no necesariamente tiene que hacer todo siempre desde cero. Uno puede basarse en lo que ya está hecho y probado y testeado y más bien seguir adelante con eso. Entonces, en esta página de CPP Reference que hemos utilizado un par de veces, voy a meter aquí un poco la fuente, es la recomendada en este momento para que ustedes pues consulten qué es lo que les ofrece la librería estándar. Les voy a copiar de todas maneras el link acá para que la observen. Creo que aquí tiene lo mismo, sí. Y en esta página ustedes encuentran, pues, básicamente la librería estándar. Ustedes, si ustedes buscan en internet y les sale, no, que utilice Conio o que utilice Windows.h, eso no pertenece a la librería estándar de C++, esos son encabezados locales de Windows, en ese caso, que van a hacer que sus códigos, pues, no funcionen en Linux, en Mac, no son portables, mala idea. Sí, a menos que ustedes quieran programar algo muy específico de Windows y solo para Windows, pues utilicen ese tipo de librerías. Pero en estos casos que estamos haciendo nosotros, nuestros códigos no requieren esas interfaces, digamos, tan particulares de ciertas plataformas. Deberían ser portables, entonces nos vamos a restringir a librería estándar o a librerías que podamos instalar o que estén instaladas en nuestros sistemas operativos. Aquí hay como un overview pues, del lenguaje de programación. Y entonces observen que existen varios encabezados que dependen del estándar de C++. Mire que aquí cuando dice C++20 quiere decir que este tipo de cosas solamente vienen en el estándar C++20. Y el estándar C++20 quiere decir que cuando ustedes compilen, ustedes tienen que escribir "-std igual a C++20", por ejemplo, para activar ese soporte de ese estándar en el compilador, ¿sí? O el compilador que ustedes estén utilizando. Mm, ¿Qué hemos utilizado nosotros hasta este momento? Nosotros de acá hemos utilizado básicamente un poquito de las strings, muy poquito. Hemos utilizado un poco los vectors, si recuerdan ustedes, hemos utilizado un poco los vectors. Hemos utilizado un poco de la librería de algoritmos. Por ahí utilizamos un iota alguna vez o un fill. Hemos utilizado muy poquito de eso. Hemos utilizado funciones matemáticas, esas las hemos usado, ¿sí? Hemos utilizado algo de los números aleatorios, eso lo hemos usado. Y por ahí algo de imprimir archivos alguna vez o no, ni siquiera hemos leído archivos, por ahí de imprimir archivos y ya está. Y no hemos usado nada más. Pero miren todo lo que nos ofrece la librería estándar, ¿sí? Todo este tipo de utilidades dependen de la aplicación, pero pues nos facilitan a nosotros muchísimo la vida. Empecemos por ver por encima alguna de estas, ¿sí? Algunas que parezcan interesantes, como esta del daytime. Esta de los objetos de funciones, bueno, hemos visto algo así. Ahorita vamos a hablar un poquito de las tuplas. Ah, aquí está el array, el vector ya. Ahorita vamos a hablar un poquito de estas de acá. Las funciones matemáticas, las funciones especiales. Hay algunas constantes también que podemos usar. Algunos algoritmos numéricos, esto ya lo hemos visto. Complex es con lo que vamos a empezar ahorita. Y localization quiere decir que ustedes saben que, digamos, a veces cuando uno representa números, el punto decimal en inglés es el punto y en español es la coma. Entonces, si yo quiero representar números cambiando esos formatos, pues necesito una librería de localización. Entonces, también existe. Desde C++ 17 existe, por ejemplo, una librería para manejar el sistema de archivos. Entonces, para yo poder crear directorios, manipular directorios, archivos dentro de mi sistema de archivos. Pero obviamente mm, para poder utilizarlo necesito compilar con este soporte. También hay expresiones regulares, que es una generalización ¿cómo se dice? Pattern matching, eso, como de generar como patrones genéricos en cadenas de texto y buscar qué cadenas cumplen con esos patrones. Entonces no solamente utilizar el asterisco, sino decir todas las cadenas que empiecen por este valor tengan cualquier número de caracteres y terminen por este valor y cosas de ese estilo, ¿sí? Y también incluso hay para threads, para programación en paralelo.
Entonces es bastante, o sea, eso es bastante lo que les ofrece. Ustedes deben estar como muy familiarizados con la librería estándar C++ para que ustedes la utilicen y no tengan que escribir todo desde cero. Entonces, miren, por ejemplo, acá, utilidades para fechas y para tiempos. La librería Crono, que se utiliza bastante para poder medir tiempos en sus códigos, les permite a ustedes tener como relojes, puntos de tiempo y duraciones. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen este steady clock, es un reloj que aumenta monotónicamente. Eso quiere decir que ustedes pueden decir, bueno, supongamos que todo esto es un código. Entonces, ustedes le ponen aquí, le dicen, deme el tiempo en este momento del steady clock. Entonces, eso les guarda aquí el valor. Luego, aquí al final le dicen, deme el tiempo en este momento del steady clock. Les guarda otro punto. Y después ustedes imprimen la duración. Y con eso están diciendo cuánto se demoró su código en calcular cierta parte de su programa. Y eso es muy útil cuando uno ya tiene programas más complejos, en donde uno quiera como tener una idea de en dónde se está gastando el tiempo, ¿sí? Qué tan eficiente es cierta zona de mi código. Y eso es una buena idea, uno decir, bueno, ahora voy a implementar un nuevo algoritmo, pero antes cuánto se está demorando y ahora cuánto se demora, ¿sí? Entonces uno puede tener ese tipo de cosas. Hay varios tipos de relojes disponibles con diferentes formatos, ¿sí? Entonces manejar el tiempo y las fechas es un problema difícil en los programas. Entonces aquí pues se trata de simplificar todo eso y como les digo, uno puede llamar a esos relojes para crear un time point y luego restarlos y sacar una duración. Entonces la duración la podemos escribir simplemente como en segundos, pero si uno quiere escribirla en milisegundos también puede transformar esto a milisegundos o a microsegundos y se puede cambiar las unidades. Esto del manejo de las horas en diferentes formatos es un problema supremamente complicado y aquí pues se puede simplificar utilizando este tipo de funcionalidades. Uno puede hablar también de calendarios, eso es una locura los calendarios. Cuando uno está hablando de calendarios, entonces tiene que tener cuidado con el calendario gregoriano, el calendario no sé qué. También tener que tener en cuenta las zonas de tiempo, ¿sí? Y miren que en el estándar C++ se incluyeron un montón de utilidades que antes no existían. En el C++ 14, 11, 17, sí, no existían. Para manejar básicamente todo este tipo de situaciones, se habla también de las zonas de horarias, que eso también es un problema complicado para resolver uno solito. Entonces, más bien uno puede utilizar todo este tipo de librerías en caso de que esté enfrentándose a ese tipo de problemas, ¿sí? Y pues bueno, aquí les muestran a ustedes algunos de esos utilidades. Esto es para medir cuánto tiempo se demora, por ejemplo, esta función que implementaron acá calculando el número de Fibonacci de 42. Entonces ustedes ven acá que yo simplemente incluyo crono y eso es un time point, pero como yo quiero, no me interesa el tipo de datos, entonces simplemente lo defino como un tipo de datos automático. Lo llamo start y simplemente de crono llamo al steady clock y le pregunto en este momento qué hora es. ¿Y cuál es la diferencia entre el steady clock y el system clock? El steady clock no está afectado como tal por el sistema operativo. El steady clock es algo como interno de la ejecución de nuestro programa y va aumentando monotónicamente. En cambio, el system clock sí puede cambiar. O sea, lo que puede pasar es que yo pregunto esta hora con el system clock. Esto que está acá se demora 30 segundos corriendo, pero mientras esos 30 segundos, por alguna razón, puede ser que yo cambie el tiempo de mi sistema operativo, ¿sí? Le pongo otra hora y otro tiempo. Entonces, cuando yo lo voy a preguntar al System Clock, él va a consultar el sistema operativo y va a tener, digamos, otro valor que no corresponde a lo que realmente me demoré, sino pues al System Clock en ese momento. Para evitar ese tipo de problemas, pues pueden utilizar el steady clock y ya. Y el steady clock no va a ser afectado si yo cambio la hora en el sistema operativo como tal. Entonces aquí pues simplemente sale la hora en este momento, o sea, el tiempo, un tiempo arbitrario en este momento, un tiempo arbitrario en este segundo momento, pero que yo sí sé que estuvo aumentando monotónicamente. Y luego simplemente lo resto para sacar como una duración. Esta duración pues en general es un tipo double y al final yo simplemente llamo esta función count para que me diga cuántos segundos fueron. ¿Listo? Y ya. Eso es todo. Entonces me sale cuánto se demoró. ¿Listo? Eso, digamos, sería como la idea de- de este tipo de cosas. En C, en el lenguaje de programación C, se utilizaban otro tipo de llamadas, pero pues hay que diferenciar entre dos cosas, pero yo no me quiero meter mucho allá. A ver, aquí a ustedes les está saliendo el tiempo total, ¿sí?
Ese tiempo total se llama a veces como el wall clock, es como básicamente lo que ustedes medirían si pusieran un cronómetro, pero si uno tiene una programación, una interfaz que está programada en paralelo, y yo le pongo, digamos, a estos dos threads y esta función está paralelizada, entonces uno espera que se demore la mitad. Entonces lo que se demoraba bueno, digamos 1.9 segundos, ahora se va a demorar 0.85 o lo que sea, la mitad de esto, ¿cierto? Entonces lo que va a salir aquí es la mitad, pero el tiempo de CPU que yo utilicé sigue siendo básicamente el mismo. Lo que pasa es que paralelicé, entonces se demoró menos, pero como tal, pues utilicé dos CPUs, entonces mi tiempo de CPU sigue siendo grande. Y entonces hay que diferenciar entre el tiempo del world time y el tiempo del CPU time. Y ese CPU time uno lo mide más bien con este tipo de funcionalidades de C. Como nosotros no estamos programando en paralelo, no nos vamos a meter por allá, pero simplemente para que lo tengan en la cabeza que normalmente el tiempo como tal que yo me demoro no es el tiempo de CPU, sino que es el tiempo de un reloj. Para nuestras programaciones seriales es lo mismo, pero cuando uno programa en paralelo, pues las cosas van cambiando. Vamos a mirar si de pronto escribieron aquí algo. Listo. La tarea de multiplicación de matriz y el tiempo aumentaba con el cubo del tamaño de la matriz. Yo no me acuerdo realmente, pero déjame pensar. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. La multiplicación de matrices así de forma primitiva crece con n al cubo. Y lo que se ha estado buscando es bajar eso a lo menos posible. De hecho, hay un artículo de Quantum Magazine que les recomiendo que lo vean. Ahí se ve de forma muy, muy clara cómo ha sido la evolución de esos tipos de algoritmos, en donde se ha ido bajando del orden n al cubo y se busca, el santo grial es llegar a n cuadrado, pero realmente en este momento, a menos que haya un breakthrough así súper impresionante, tanto casi como la qué, como la transformada rápida de Fourier, que es el último avance fundamental de hace como 50 años y no ha habido más realmente. A menos que pase eso, estamos supremamente lejos. Miren que aquí es una línea de tiempo, uno empieza con una matrix multiplicación normal, que esta es la que ustedes hicieron, la primitiva, uno la puede optimizar utilizando blocking y cosas de esas, pero sigue siendo de este orden n cubo. Con el algoritmo de Strassen se baja a 2.80 y algo, luego aparecen más, y miren que en los últimos años, miren la escala de tiempo acá, aquí estamos hablando de 1990, casi hasta 2020, miren que ha sido marginal completamente ¿qué? La evolución, ¿sí? Estamos como en 2.37, una cosa así. Y pues está bien difícil, ¿no? Llegar al n al cuadrado, porque aquí pues es un problema de acceso también de la arquitectura como tal de los computadores para ser amigables con la caché. Además que estos son, digamos, algoritmos que funcionan más bien es con tamaños grandes, porque pues son algoritmos que asintóticamente se comportan como n a la 2.70 y algo, o 30 y algo, lo que sea, pero la constante que multiplica puede ser muy grande, entonces son muy eficientes solamente cuando n es muy grande. Y bueno, les voy a copiar esto por si quieren aprender más de esa situación, ¿listo? El estándar por defecto que se utiliza en los compiladores modernos, depende del compilador, pero por lo menos en GCC, en el G++ que estamos utilizando nosotros, creo que es el C++11. Sin embargo, es preferible que uno sea bien explícito en esos estándares. ¿Listo, Santiago? Uno no es buena idea, digamos, que uno asuma, porque como eso va a cambiar, entonces es preferible que uno le ponga como la bandera. Explícitamente y ya. Se asegura de que eso funcione así. Entonces, bueno, se los copié por el chat oficial, pero también aquí por el chat anónimo por si acaso. Entonces, estamos hablando de esto. Listo, voy a cerrarlo. En cuanto a las funciones matemáticas, pues tenemos un montón de Profe, funciones. Sí, adelante. ¿dónde es que le había dado para ver ¿Para ver qué? lo de los clocks? O sea, lo que acabo de cerrar. Pues. Mm, Acá, mira. Tú entras a CPP Reference, que es la referencia global, digamos, la página básica. Esa está ahí también en el material. Y aquí en Date and Time. Ok. Listo.
Perdón, estaba tomando agua. Dejé el micrófono abierto y eso ustedes deben escuchar eco. En esta, vamos a poner esto acá. Tenemos muchas librerías matemáticas disponibles. Por ejemplo, pues todos estos, ¿no? El apps para enteros o para long int o para long int. C++ 11 fue realmente un cambio revolucionario en C++. Uno todavía encuentra tutoriales que utilizan como C++ 2003 y cosas de esas, pero realmente lo mínimo que uno debe utilizar es C++ 11. Las funciones lambda también aparecieron ahí, las funciones especiales, aparecieron demasiadas cosas que realmente revolucionaron a C++ y lo volvieron un lenguaje más moderno. Es lo que uno mínimo debe utilizar siempre. Tenemos aquí también otro tipo de funciones para sacar módulo, incluso de números flotantes. Hay mínimos, máximos, ustedes dirán, pero pues es que un Profe, mínimo y un profe, quiero máximo. tener una pregunta. Dale, dale. Yo todavía no entiendo la diferencia entre el apps normal y el FAPS. No, simplemente es por tamaño. O sea, digamos que si tú abres este apps, vamos a mirarlo para que quede más claro. Si tú abres este apps, mira que él solamente recibe enteros, entonces este lo va a truncar, simplemente. Y además el rango de un entero es mucho más pequeño comparado con el rango de los flotantes. Entonces, si tú le mandas aquí un flotante que sea gigantesco, el primero lo va a convertir en un entero, pero como era gigantesco, lo va a truncar y probablemente tú sabes que va a ocurrir un overflow y entonces va a representar un número completamente diferente. ¿Listo? Entonces, los enteros normales tienen un rango como de menos 2.000 millones a más 2.000 millones. Si tú tienes entonces, eso es del orden de, digamos, de 10 a la 9. Si tú tienes un flotante que es 10 a la 10 y se lo mandas a esta función, esto primero lo va a convertir en un int, pero como es un número tan grande, eso va a ser un overflow, porque es más grande de lo que puedo representar en enteros. Y el overflow, no sé si te acuerdas, normalmente lo que puede hacer es convertirlo en un número negativo, grande también, entonces te lo va a convertir en menos no sé qué por 10 a la 6. Y a eso le va a sacar el valor absoluto, entonces se va a hacer que el valor absoluto de 10 a la 10 es 10 a la 6, una cosa así. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Exacto. Entonces, cuando tú utilizas, en cambio, cuando tú utilizas fapps, él sí lo detecta. Mira que aquí hay una sobrecarga de la función. Mira que parece que el apps ahora, esto está desde C++ que... Pues aquí dice que si tú le mandas a la función apps un double, supuestamente él mismo sí está sobrecargado y va a detectar que es un double y no un entero. Podrías probar para ver si ya con el último estándar, ya digamos con C++ 11 en adelante, pues no necesitas fapps sino apps. Yo realmente prefiero, en este momento me preferiría utilizar fapps simplemente para estar seguro de que estoy sacándoselo a un número double y ya. Pero mira que parece que la función ya está sobrecargada, ya debería funcionar, incluso si utilizas apps. Mira, aquí lo están probando. Apps de +3, apps de -3. Venga, vamos a hacerle un cambio acá. Vamos a hacerle 3.5 para ver qué sale, ¿listo? Eso está con C++ 20 en el soporte que están haciéndolo acá. Mira, pues parece que apps ya funciona. Ya está sobrecargado para que funcione también. Entonces digamos que, de acuerdo a tu pregunta, en este momento no habría diferencia, pero yo probaría de todas maneras. ¿Listo? Asegúrate de siempre compilar con C++ 11 y parece que ya te funciona incluso apps con flotantes. ¿Está bien? O con DAOs. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces ya no habría diferencia. Ustedes pueden sacar módulos de números flotantes, por ejemplo. Eso a veces es útil, ¿no? Porque pues el módulo solamente, el operador módulo, el porcentaje solamente existe para números enteros, pero a veces a uno le sirven unas particiones que está haciendo en el eje X o cosas así, le sirve el módulo con números flotantes. Entonces, por ejemplo, si yo saco el módulo de 5.1 con 3, pues eso no lo puedo sacar en números enteros, pero pues uno esperaría que eso se pueda generalizar, ¿sí o no? ¿Cuánto será el módulo de 5.1 módulo 3? Pues 3 cabe una vez y me sobra 2.1, ¿sí? Entonces, eso puede servir en ciertas aplicaciones. Entonces existe el módulo con la F otra vez, que lo puedo sacar y miren que el módulo de 5.1 con 3 pues me da 2.1. Entonces, esto puede ser útil en algunas aplicaciones, ¿listo? El fmode.
Entonces esto puede ser útil. Hay remainder también. A veces yo no necesito el módulo, sino lo que me sobra. En términos de la división, bueno, hay mínimos, máximos. Estas funciones no son pues tan triviales como uno se imagina. A veces uno puede estar calculando el mínimo con un número que se dañó, con un infinito, con un nan y cosas así. Estas funciones están pues adaptadas a que eso funcione bien allá o le bote a uno o alguna señalización de que algo está pasando. Pues están las típicas exponenciales, logaritmos en diferentes bases, las funciones POW, que digamos para elevar un número al cuadrado, pues realmente no deberían llamar a la función POW raíz cuadrada, raíz cúbica. Estas hipotenusas ustedes también dirían, pero ¿para qué se inventan, digamos, esto? ¿Cierto? Eso es tonto, yo lo puedo hacer, pero resulta que es que si ustedes implementan esta raíz cuadrada, esta hipotenusa de esta forma, ustedes pueden estar haciendo overflow. Si x es grande y y es grande, pues cuando yo haga x al cuadrado más y al cuadrado, ese número puede ser que sea muy grande, haga overflow y luego yo le saque la raíz cuadrada al overflow. Entonces me tiré todo. Pero fue pues por yo haber hecho esto así. Estas funciones, por ejemplo, detectan cuál de estos dos números es más grande, lo factoriza y calcula algo equivalente matemáticamente, pero que no tiene overflow. ¿Listo? Entonces no es simplemente una implementación trivial, sino que tiene en cuenta ese tipo de cosas. Trigonométricas pues tienen los senos, los cosenos, hiperbólicas también, y están, digamos, algunas funciones especiales como la función gamma, la función de error, el logaritmo de la función gamma, que a veces es más útil que la función gamma como tal. Otras funciones como estas de truncamiento, el ceil, el floor, el round. Uno a veces no necesita truncar o hacer un ceil o un floor, sino hacer como un redondeo, ¿cierto? Entonces el redondeo está definido, digamos, de cierta manera, LR round, creo que es, sí, para que si es menor que 5 me lo pasa a un lado, si es mayor que 5 al otro lado, si es 5 de cierta forma, ¿sí? Hay que leer simplemente los manuales. Hay algunas de representación de los puntos flotantes, si uno está interesado en esa parte. Uno puede preguntar si algún número es infinito o es nan o cosas de ese estilo. ¿Quieres una pregunta acá? Dale, Juan Sebastián. Una pregunta, ¿habría una diferencia entre usar la función floor y hacer un casting entero? En este momento no lo sé, pero yo creo que la diferencia podría estar en cuanto estás en números negativos. Podría ser por allá, ¿listo? Y de nuevo, también puede ser en el rango. De nuevo, si tú tienes un número muy grande que no se puede representar con un entero, la función floor te va a retornar, digamos, el flotante. Si es un flotante, te va a retornar el flotante con decimal cero que cumpla la condición que tú buscas. Pero si tú lo haces un cast al entero, de un flotante a un entero, y el entero es muy grande, entonces vas a tener problemas a través de representación y vas a tener overflows. ¿Listo? Entonces digamos que yo creo que más bien sería por ahí el problema. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro? No entendí bien lo que hace la función nan. No, la función nan no existe. Nan es un número especial, que es not a number, es un número que no se puede representar como cuando tú sacas la raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo. Eso en los reales que maneja en ese momento C++, pues eso no se representa, eso no se puede representar. Y uno con la función isNan le puede preguntar a sus números si ese número es un nan o no lo es. Eso se utiliza mucho para hacer testing, para verificar que los números que uno esté calculando pues estén bien, ¿listo? Entonces digamos que si yo estaba utilizando una función muy rara, ustedes que son todos relativistas ahí, entonces están haciendo una métrica toda extraña por allá y encontraron que su función no funcionaba bien con ciertos números, la corrigieron, pero cuando utilizaban esos números en la versión anterior eso les botaba un nan y ahora no, ¿listo? Vamos a mirar que tú dices que aquí hay una función std nan, pues vamos a mirarla porque no la vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a mirar si de pronto está en el manual de isnan. A ver si de pronto está ahí y la miramos. Bueno, y aquí hay otro tipo de cosas de las funciones matemáticas. Miremos esto que tú dijiste. ¿Dónde está? Isnan. Entonces, como te digo, se verifica si un número dado es o no es un not a number. Vamos a mirar si aquí abajo de pronto hablan de nan. Ah, sí, aquí está. Vamos a mirar porque yo no me había fijado en esta función. Convierte
A ver, ¿qué characteristic arc into the corresponding quiet NaN value? Pues convierte un número en NaN. No sé cuál es la utilidad. Pues yo la verdad nunca lo he usado y no sé cuál sería la utilidad de hacer esto. Pero seguramente tiene que tener alguna utilidad porque por algo está ahí. Entonces, pues convierte un número en NaN con cierta representación, ¿sí? Pero pues no sé, no le veo como la idea, sinceramente. Entonces, no sé. Sí, ni idea. En la librería numérica, o más bien no librería numérica, sino como en el módulo numérico, entonces está pues todo lo que está en CMAT, que son estas librerías matemáticas que acabamos de ver, estas funciones. También en CMAT se incluyen funciones matemáticas especiales y algunas constantes matemáticas. También aparece el complex, si ustedes quieren manejar números complejos, y aparecen algunas operaciones en numeric, aparecen algunas operaciones muy útiles. Y otra es para llenar con elementos sucesivos, digamos 0, 1, 2, 3, 4, o 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Así es que funciona. Accumulate es para sumar todos los elementos, pero ojo porque aquí ustedes pueden acumular sumando o con cualquier tipo de función que ustedes quieran. Reduce es parecida a accumulate, simplemente reduce lo que hace es hacerlo en desorden y puede ser paralelizada automáticamente. Transform, reduce, entonces lo que hace es primero transformar y luego hacer la reducción, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar como un poquito. Inner product es como el producto interno entre dos arreglos, dos rangos de elementos. Hay muchas, sumas parciales y ¿qué más hay acá que nos sirva, que yo haya usado alguna vez? Bueno, aquí no hay muchos más, entonces vamos a mirar cada una de ellas. Entonces aquí estamos con este del NaN que ya hemos visto. Entonces miren, las funciones matemáticas especiales ustedes tienen disponibles un montón de funciones. Pero ojo porque muchas de ellas están desde el estándar C++17. Este es el estándar que yo les recomiendo que ustedes utilicen por defecto. El estándar C++17, ¿sí? C++20 pues ya salió, pero realmente es tan abstracto, digamos, para las cosas que nosotros hacemos. Yo todavía no le veo como aplicación directa, entonces este es el estándar, digamos, en el que debemos quedarnos por ahora. Básicamente todos los compiladores en sus versiones actuales, modernas, lo soportan, ¿sí? Y les permite a ustedes entrar en algo muy útil precisamente para el área de trabajo de ustedes, que son estas funciones especiales, que si uno se pone a implementarlas desde cero utilizando, no, que la fórmula de Rodríguez, que las cosas de recurrencia, eso no le va a dar bien nunca. Aquí esto está teniendo en cuenta un montón de problemas numéricos que pueden tener estas funciones cuando uno las implementa y pues ya están disponibles, entonces no ponerse uno a hacerlo desde cero, sino utilizarlas directamente, ¿sí? Elípticas, incompletas, polinomios de Hermite, de Legendre, de Laguerre, las funciones de Riemann, no están todas, obviamente, ustedes tal vez ya vieron matemáticas especiales y saben que hay muchísimas más, pero pues están en general las más comunes, ¿listo? Entonces ustedes aquí tienen disponibles todo este montón de funciones. ¿Y cómo se hace para usarlas? Ustedes simplemente incluyen CMAT, compilan con C++ por lo menos 17. Y aquí, por ejemplo, ustedes van a evaluar la función de Bessel, esférica de Bessel de primer orden, en este valor de X. Entonces, ustedes simplemente pues, lo que hacen es llamar SPD, SPH, spherical, Bessel, de orden 1, y en este X, y ya, ahí les da su valor. Y la forma exacta de esa función, de ese polinomio, pues es esta, entonces ustedes la evalúan y van a darse cuenta pues que les da lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que de nuevo, si ustedes dicen, no, pues yo la voy a implementar simplemente llamando estas cosas, eso no es así tan sencillo. ¿Qué pasa si X vale 0? ¿Usted tuvo en cuenta eso? ¿O qué pasa si X es muy cercano a 0 pero no es 0? Entonces en ese caso, este límite, ¿cuánto vale? Este límite, ¿cuánto vale? Sí, hay muchos casos eh, que numéricamente son patológicos, pero que matemáticamente están bien definidos, que uno debe tener en cuenta y esto ya lo resuelven estas funciones. ¿Ok? Listo, entonces así pues todas esas funciones están disponibles. Hay un montón de constantes matemáticas también disponibles para ustedes.
que son, por ejemplo, esto está definido en un header nuevo, pero esto es desde C++20. Normalmente, nosotros si queremos, por ejemplo, acceder al número pi, cuando ustedes incluyen CMAT, ustedes simplemente utilizan esta constante, mpi. ¿Sí? Ustedes simplemente utilizan esta constante mpi, y con eso ustedes acceden al valor de pi, y hay otras constantes así definidas de forma antigua. Pero ya en ese estándar C++20 apareció un nuevo header, que es este numbers, y en este header están definidas todo este montón de constantes con una precisión bastante grande. ¿Listo? Y hay más constantes que las que normalmente uno tenía. Entonces, pues están estos son como constantes básicas, logaritmo en base 10 de e, el número pi, eh, esta constante de Euler-Mascheroni, bueno, hay un montón de constantes acá, y esta es como será como la forma de utilizar, lo que pasa es que esto lo complican tanto. Pero miren, ustedes tienen que incluir básicamente numbers, ¿sí? Aquí es porque las quieren imprimir con sus nombres y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo era que se llamaba? Acá, miren, int imp, v, no sé qué cosas, entonces a ver cómo es que lo utilizan. Sí, básicamente con que ustedes incluyan numbers. Y si quieren evitarse estar escribiendo STE, dos puntos, numbers, dos puntos, SQR33, pues utilizan el namespace acá, que saben que no está muy recomendado. Pero si al hacer eso, pues ya pueden utilizar directamente SQRT de 3 en vez de llamar la raíz cuadrada de 3. Esto, digamos, es demasiado específico. Para ciertas aplicaciones esto puede ser útil para uno no tener que calcular eso. Yo lo que les recomiendo es, si ustedes tienen una verdadera razón de por qué esto puede afectarles a ustedes el código, ustedes midieron con crono el tiempo y se dieron cuenta que hay una parte que se come mucho tiempo calculando la raíz cuadrada de 3 y no la pueden poner en una constante y algo así, listo, utilícenla. Pero si no es así, pues no es necesario, ¿sí? Depende muchísimo de la aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tienen aquí en las constantes matemáticas. Y estos algoritmos que hemos visto, como IOTA, pues les permiten a ustedes llenar de forma secuencial un vector, por ejemplo. Entonces, eso básicamente es lo que necesita. Vamos a leer. Esto lo que necesita es un inicio, un final y un valor inicial. ¿Listo? Esto es lo que se necesita. Un inicio, un final y un valor inicial. Entonces, ustedes le pasan aquí como vector.begin, ese es el inicio, vector.end, ese es el final, y aquí le dicen en qué valor especial, empezar. Y esto es muy importante, el tipo de datos. Si ustedes le ponen 0, él lo va a llenar de enteros. Pero si ustedes le ponen 0.0, él los va a llenar como 0.0, 1.0, o sea, lo van a llenar de doubles, ¿sí? Entonces es muy importante el tipo de datos que ustedes escriban acá. Aquí está un ejemplo. Miren que se declara una lista de C++, una lista de enteros, eso es una lista enlazada. Esto no es un vector continuo, sino que esos son elementos que están distribuidos en memoria discontiguamente, pero que son muy rápidos para quitar o poner. Esto tiene 10 elementos, entonces miren que con IOTA se le dijo, mire, desde este inicio hasta este final, llénelos empezando desde -4. Entonces esta lista va a tener -4, -5, -6, -7, ¿qué estoy diciendo? -4, -3, -2, -1, así como estamos acá, ¿listo? Y lo lleno así, esto es lo que hace IOTA. ¿Ok? Yo podría, por ejemplo, vamos a ver, puedo hacer un experimento. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí 4.0? Vamos a ver si me pelea, porque yo le dije aquí que estos eran enteros. Ah, no, ahí funcionó, miren, me los truncó, ¿listo? Me los truncó. Y ya, eso es lo que hace IOTA, ¿sí? Eso no tiene nada más. Después lo que están haciendo en este programa es simplemente imprimirlo. Después lo están llenando otra vez y después están utilizando un número aleatorio, un random device acá, para hacerlo en shuffle, para desordenarlos, y entonces aquí quedan pues los valores desordenados. Y ya, eso simplemente es lo que están haciendo acá. Pero no están con los mismos valores que se han llenado anteriormente. Vamos a comentar esto para que sea más claro. Es que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Voy a dejarla así y la vamos a revolver. Así va a ser las exposiciones cuando ustedes vayan a presentarlas al final. ¿Listo? Las exposiciones. Ah, pero es que este es con otro vector. Vamos a decirle acá con la lista, a ver si esto funciona. Simplemente van a ser aleatorias, entonces no se pueden confiar. Tienen que estar listos todos ese día. Porque va a ser completamente aleatorio el orden. Ah, ahora sí.
Eso me parece chévere que uno pueda interactuar acá. Nah, me la tiré. No le presten atención. En todo caso, pues, digamos, eso es lo que hace IOTA, ¿sí? Eso no hace nada más. Accumulate, entonces lo que va a hacer es, toma una estructura que tenga un inicio, que tenga un final y lo va a acumular, lo va a sumar en principio. Por ejemplo, esa es como la idea típica que uno tiene, lo va a sumar. Entonces uno le da un valor inicial. Si yo quiero como sumar todos los elementos de mi arreglo, pues simplemente le pongo este valor inicial, un 0, y ya. Entonces con eso ya me suma todos los elementos, pero pues yo le puedo también incluir una operación binaria que le indique cómo hacer la suma. De pronto no es una suma, yo de pronto lo que quiero es acumular en multiplicación, quiero hacer la multiplicatoria de un elemento. Entonces aquí yo le especifico otra operación con una función lambda, por ejemplo, que haga la multiplicación o la división o lo que sea, ¿sí? O sea, realmente esto es completamente arbitrario y como les digo, hay algunas funciones, uno, digamos cuando ustedes la llaman así, esto simplemente, cuando ustedes la llaman así, esto simplemente va a sumarlas, empezando desde cero, ¿listo? Pero si quieren multiplicarlas, pues pueden utilizar algunas funciones que están definidas dentro del estándar, o pueden ustedes mismos definir qué tipo de función utilizar. Entonces ustedes pueden definir una función lambda y pasársela como tercer argumento para decirle, yo lo que quiero es que haga cierta operación especial en accumulate. O sea, accumulate no solamente es para sumar, es para aplicar entre cada uno de los elementos con el siguiente una operación. Ya hace resultado con el siguiente una operación, ya hace resultado con el siguiente una operación. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace accumulate. Reduce es diferente. Reduce lo que, digamos, es muy parecido a accumulate, pero reduce, miren que tiene un montón de interfaces. Reduce es en desorden y yo incluso le puedo decir que tenga un execution policy que sea en paralelo. Entonces yo puedo hacer esta reduce en paralelo si tengo un computador con 16 threads disponibles, yo le puedo decir, mire, este vector es de 1.000.000 de elementos, hágame la suma de todos esos elementos, pero quiero que lo haga en paralelo y utilice ejecución paralela. Y ya, gratuitamente se paralelizó, se utilizan los 16 threads automáticamente. Uno no hizo nada, realmente es el algoritmo el que hace todo por uno y se hace, digamos, en esa forma en paralelo. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, se está demostrando uno cómo puede cambiando la forma en la que está haciendo las operaciones y diciéndole que, digamos, esta execution, esta es la execution policy, que sea secuencial o que sea en paralela, uno puede mirar cómo cambian los tiempos en esas ejecuciones. Observen que acá, por ejemplo, cuando se hace accumulate directamente, da este resultado y se demoró 163.6 milisegundos. Pero si yo utilizo reduce en la forma secuencial, miren que básicamente secuencial es lo mismo que accumulate, ¿cierto? Pero si lo utilizo en la forma paralela, me da el mismo resultado, pero se demora menos. ¿Sí? Y si yo utilizo números long, por ejemplo, esto depende de la máquina, ¿no? Depende de la máquina que uno tenga. No hay una forma de decirle cuántos threads crear ni nada de eso. Entonces esto es como de la implementación. Y si uno utiliza accumulate, entonces ya sabemos que si utilizo reduce con la execution policy secuencial, pues básicamente se demora lo mismo, incluso se demora un poquito más. Pero si la forma en paralelo, pues se demora menos. Vamos a mirar si esto es reproducible. Me dan ganas, porque yo tuve muchos problemas para reproducir ese tipo de cosas en mi computador. Vamos a darle run. Y aquí no funcionó, miren. No compiló. ¿Estos son warnings o son errores? Errores. Sí, yo también tuve muchos problemas y a mí no me funcionó en mi computador. Yo sí quería ver si aquí sí les funcionaba. La verdad es que no sé cómo corregir esto. Aquí hay un problema raro con estos threads. Hay que tener instalada otra librería de Intel. Entonces, simplemente crean en esta promesa. Existen estas cosas paralelizables. Se pueden paralelizar. Vamos a saltárnoslo por ahora porque yo todavía no he podido hacerlo reproducible en este sitio. Entonces, prefiero no seguirles mostrando aquí más de esto. Vengan a ver si hay más preguntas. ¿Cómo puedo tener carpetas compartidas en la máquina virtual? Bueno, esa es una pregunta aparte, ¿no? Eso lo respondimos hace rato. Yo incluso les mandé el documento hace mucho tiempo para que lo miren. Revisa la página de donde está explicado cómo acceder a la sala, cómo crear la máquina virtual, y ahí está la documentación para hacer eso. Bueno,
Hay más funciones, o sea, realmente si me pongo a hablar de todas se nos va a ir varias clases. Transform Reduce es entonces, yo quiero reducir y además transformar, entonces miren que hay muchas formas de utilizarlo de nuevo. La básica siempre es un inicio, un final, un inicio de otro arreglo donde quiero guardar los resultados y un valor inicial, ¿sí? Entonces, básicamente es algo un poco más complejo, en donde yo puedo decirle, bueno, el execution va a ser en paralelo, los valores en X son estos, terminan acá, los valores de Y son estos, y quiero que simplemente usted vaya sumando y me los vaya guardando. O sea, es como ir guardando las sumas parciales, en este caso ir guardando las sumas parciales en el vector Y. Depende de la aplicación que uno quiera utilizar. Bueno, las funciones matemáticas especiales ya las vimos, las constantes ya las vimos. Algoritmos numéricos, esos eran los que estábamos viendo. También ustedes pueden manejar números complejos. Entonces, ustedes tienen el encabezado complex. Y con complex, ustedes pues, pueden manejar números complejos, sacar la parte real, imaginaria, sumarlos, restarlos. Toda la aritmética ya está sobrecargada. Pedir el valor absoluto, el argumento, la norma, el conjugado, la proyección, la representación polar, todo eso. Y además están sobrecargadas un montón de funciones matemáticas. Entonces pueden sacarle la e, la exponencial de un número complejo, el logaritmo, ¿sí? Ustedes saben que todo eso se puede definir, pero pues se define de forma diferente a las funciones normales. Funciones trigonométricas en números complejos también, hiperbólicas en números complejos. Entonces, pues si ustedes quieren manejar en algún momento números complejos, pues ahí está disponible el encabezado complex. ¿Listo? Y en el encabezado complex, tengan en cuenta que la unidad imaginaria se utiliza como i. Entonces, si ustedes tienen un número complejo, se declara de esta forma. El tipo de datos de cada uno de esos números es double. Y simplemente ustedes les dicen Z1 va a ser 1 por i por 1 por i. Entonces, esto es básicamente i al cuadrado. ¿Listo? Básicamente esto es i al cuadrado. Entonces, miren cómo sale. Cuando ustedes lo imprimen, utilizando cout les va a imprimir a ustedes los números complejos de esta forma. Parte real, parte imaginaria. ¿Está bien? ¿Y ya? Entonces, eso es todo. Voy a hacerle aquí un cambio. Le voy a decir que esto no sea al cuadrado, sino que sea i. Porque miren que aquí todos salieron con parte imaginaria 0, ¿cierto? Vamos a ver si no me lo tiré. Y miren que ahí sale. Ahora tenemos una parte imaginaria que no es 0. Y con estos, pues, ustedes pueden calcular sus números complejos. Aquí está la fórmula de Euler, ¿no? Aplicada utilizando la exponencial de un número complejo. E a la i pi les tiene que dar menos 1, que eso es lo que tenemos acá. E a la i pi igual a menos 1. Ok, estos son números complejos. Esta librería de sistema de archivos entonces les permite a ustedes manipular, crear directorios, verificar si existen o no directorios, verificar si existen o no archivos, cuánto tamaño disponible tienen para crear sus directorios. Esto es como, pues ya una aplicación muy específica que tenga que ver con eso, ¿cierto? Donde uno realmente tenga que manipular el sistema de archivos. Pero esto es muy útil porque no importa si es en Python, si es en C++, en Windows o en Linux, va a funcionar. Eso es lo interesante. Y ustedes no sé si saben, pero en Linux o en Windows o en Mac, las trayectorias son diferentes. Digamos que yo normalmente aquí yo escribo home, esto funciona en Linux y en Mac, pero en Windows la cosa es con el backslash, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes si van a hacer algo que funcione en Windows y en Mac, tienen que estar pendientes de este tipo de situaciones. Además, eso del C, dos puntos, backslash, yo no sé qué vainas, eso no existe acá. Entonces, digamos que en cierta manera este tipo de librería les facilita a ustedes todo este tipo de cosas. Les permite copiar, crear tanto archivos como directorios, como links suaves o simbólicos, o como link duros también. Bueno, yo no me voy a meter a describir esas cosas, pero es para que sepan que eso existe. ¿Está bien? Existe y les permite a ustedes, digamos, básicamente manipular el sistema de archivos de forma multiplataforma. Ok. Expresiones regulares, eso es todo un curso, pero básicamente les permite a ustedes manejar patrones muy generalizados, ¿sí? Aquí no está como muy especificado. Entonces, miren, una expresión regular puede ser como esto que ustedes ven acá. Eso es una expresión regular
Y con esta expresión regular ustedes están determinando, por ejemplo, yo estoy buscando solamente palabras que cumplan con cierto patrón. Entonces yo, por ejemplo, puedo preguntar que empiecen solo por R, pero que tengan cualquier extensión. O puedo también decir es que empiecen por R y tengan solamente después de R 3 letras, mayúscula o números alfanuméricos. Entonces esta ya no cabería. Empieza por R, pero no cumple la otra condición. Eso realmente es completamente general. Como les digo, yo no me voy a meter allá realmente a explicar absolutamente todo esto, pero si ustedes en algún momento se enfrentan a un problema en donde tienen que procesar texto y tienen que buscar patrones dentro de ese texto, las expresiones regulares están hechas para eso y pues tienen que ustedes mirar, aprender expresiones regulares y hay varias herramientas. En Emacs hay una herramienta para testear expresiones regulares, pero pues también en Internet ustedes encuentran un montón de herramientas para testear expresiones regulares. Y también está esta parte de programación en paralelo con threads, no lo vamos a ver, pero uno puede programar en paralelo en C++, ¿sí? Eso se puede hacer. Entonces uno puede crear códigos que llamen varias funciones al mismo tiempo y entonces paralizar su ejecución, ¿sí? Paralizar la ejecución de su código y con eso uno puede hacer códigos que se demoren muchísimo menos. Si uno tiene un sistema que sea multicore o cosas de ese estilo. Hay que pensar diferente, hay que pensar un poco diferente lo que uno está haciendo realmente, pero pues uno puede hacer este tipo de cosas, códigos que estén paralelizados directamente y es relativamente sencillo. La programación en paralelo requiere también pensar de una forma diferente, sincronizar memoria y unas cosas más, pero en general esto está incluido acá. Y por ejemplo, los que juegan videojuegos aquí deben saber que sus videojuegos también procesan en paralelo, no solamente en la GPU, sino también en la CPU, pues para ser mucho más eficientes. ¿Listo? Entonces, pues eso también existe en C++. Y yo no he hablado casi nada de lo que tenía preparado hoy, que son como algunos algoritmos, ¿sí? Algunos algoritmos acá metidos y algunas otras estructuras. Entonces, ¿qué otras estructuras hay aparte del vector y del array? Están los maps y los sets, están también las listas y los decoys, pero vamos a mirar esto de los maps. Un map es como un diccionario. Ustedes en un diccionario buscan una clave y encuentran un valor o un significado. Aquí es lo mismo. Piensen, digamos, un arreglo se puede considerar como, de forma muy, muy general, se puede considerar como un map, como un diccionario, en donde la clave es un entero. Ustedes en un arreglo para acceder a un valor utilizan una clave que es el índice. El índice es un entero. En un diccionario el índice puede ser cualquier cosa. Puede ser una cadena, puede ser un entero, puede ser un flotante, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces estos maps son muy, muy útiles porque me generalizan a mí como básicamente lo que significa una estructura de datos. No, obviamente no son iguales que los arreglos, no están configurados como bloques contiguos en memoria. De hecho, aquí dice que se implementan como red black trees para estar como más o menos balanceados. Son muy rápidos para, por ejemplo, aquí dice que search, removal and insertion operations have logarithmic complexity. Esto es muy bueno, esto quiere decir que son muy eficientes cuando uno quiere quitar o poner cosas dentro de mi map. ¿Sí? Entonces es bastante eficiente. Pero entonces el concepto que quiero que les quede a ustedes como claro es que básicamente un diccionario es como un arreglo generalizado donde las claves pueden ser cualquier cosa. ¿Listo? A ver si hay aquí algún ejemplo. Entonces mire cómo se declara un map. Uno tiene que incluir pues obviamente map y uno le dice cuál es el tipo de datos de las claves y cuál es el tipo de datos de los valores que van a estar guardados. Pero como les digo, este tipo de datos es completamente general, puede ser un string, puede ser lo que ustedes quieran, funciones, ¿sí? O sea, puede realmente ser lo que ustedes quieran. Y pues obviamente el tipo de datos que guarda, pues también puede ser lo que ustedes quieran. Y la sintaxis en estos casos, pues es un poco diferente. Se utilizan como estos corchetes para especificar el map. Entonces aquí, este es el primer elemento del map, 3,1. Entonces para la clave número 3 se le asignó el valor 1. Para la clave número 4 se le asignó el valor 1. Entonces miren que ustedes pues los valores no tienen que ser contiguos. En un arreglo pues es 0, 1, 2, 3, 4, esos son los índices. Pero acá pues pueden ser cualquier cosa, es contigua y no importa. Y pues ya, eso es un map. Y un map entonces puede ser supremamente útil para uno poder representar cosas como digamos, yo lo utilizaría por ejemplo en el análisis de texto. Ustedes saben que digamos los escritores tienen como una huella
que se puede calcular en sus textos, como por ejemplo un histograma de palabras. Un escritor que tenga muy buen lenguaje, pues va a tener una representación no nula en ciertas palabras que no son muy comunes y su distribución va a ser muy amplia, digamos, en un histograma de posibles palabras usadas. Yo, por ejemplo, si escribiera un libro tendría casi una delta Dirac ahí en un subconjunto muy chiquito de palabras, porque mi léxico no es muy grande, no es muy enriquecido. Pero también hay otras huellas, o sea, entre escritores pueden tener, digamos, básicamente los mismos histogramas, pero yo puedo también calcular qué tan, cómo es la distancia entre palabras, entre la misma palabra, qué tan frecuentemente aparece una palabra, pero no solamente qué tan frecuentemente apareció en todo el texto, sino qué tan rápido la vuelvo a usar. ¿Sí? Entonces, a veces que uno ve como un texto que utiliza la misma palabra muy seguido, eso es una persona que escribe mal, entonces uno puede mirar esa distancia entre las palabras, entonces decir, bueno, para esta palabra, ¿cuánto es su distancia promedio? ¿Cuánto se demora en aparecer de nuevo en el texto? Y eso es otra huella también para detectar si ciertos textos pertenecen o no a un escritor que está utilizando un seudónimo o está haciendo una amenaza y entonces uno quiere saber si más o menos es el mismo grupo. Pues también existen obviamente herramientas para aleatorizar y poner también errores gramáticos y cosas así para que esa huella no se pueda detectar. Pero pues se utiliza muchísimo en esto de análisis de texto y también en cadenas, por ejemplo, genéticas y cosas de ese estilo también puede ser muy útil. Estructuras también, digamos, dinámicas de colisión donde los contactos entre las partículas aparecen y desaparecen, entonces puede ser útil utilizar un map porque son cosas que van a morir. Y bueno, es una estructura que es diferente, como ustedes lo pueden ver, diferente a un arreglo. Resuelve un problema diferente. Entonces uno tiene que aprender también a utilizar la estructura apropiada en esos casos. ¿Ese map sería como una función? Sí, sí, lo puedes considerar como una función, pero el rango, digamos, no es continuo, sino depende del número de claves y puede ser extensible o no, porque tú puedes eliminar, digamos, yo podría eliminar este elemento de mi diccionario, entonces es como si el rango de mi función hubiera disminuido, pero pues sí, se puede considerar también como una función. El nombre también, digamos, en cierta forma lo indica, pero no es que haga una transformación, ¿entiendes? O sea, en una función normalmente, o sea, tú no sabes cómo pasar de 3 a 1. Una función te dice a ti cómo pasaste de 3 a 1. Aquí esto te está diciendo a 3 le corresponde 1 y ya. Entonces sí, es como una versión básica de una función, donde tú no sabes cuál es la transformación, simplemente sabes cuál es la pareja ordenada. Entonces sí, lo podrías ver así. También, y está bien. Una cosa importante de los maps es que están ordenados, entonces en su representación interna, este valor, digamos 8, pues en general va a estar siempre después de este valor 3, está ordenado, pero uno puede también utilizar maps desordenados que son más eficientes todavía, si a uno no le interesa el orden, y ahí se utilizan unas cosas que se llaman hashes. Uno le saca un hash como un identificador único a estas claves, y ese hash, se supone que dos claves diferentes nunca van a producir el mismo hash, la misma identificación, y con eso pues uno va a tener, digamos, mapas desordenados que son más eficientes, o multimapas también, donde yo puedo tener dos veces la misma clave. Entonces sería como una función que ya no es uno a uno, sino que de un mismo valor en su dominio se lo asigna a dos valores en el rango. Digamos, utilizando la analogía de la pregunta que hiciste ahí, 677-368. ¿Listo? Entonces estos son los maps muy útiles. Es bueno saber que existen. Los sets simulan conjuntos. Entonces ustedes en un set es como una bolsa donde ustedes están guardando valores. Digamos que el ejemplo que yo he utilizado, pues como para que vean algo más particular, es cuando estoy haciendo simulaciones de sistemas de partículas, yo necesito saber a veces qué partículas están en contacto con otras. Entonces cada partícula puede guardar un set donde guarda los índices de las partículas que están en contacto con ella. Por ejemplo, y ese set, pues yo cuando se desaparece un contacto, pues simplemente de ese set saco ese índice y pues ya está. Es un ejemplo, ¿no? Pero básicamente estos son conjuntos y tienen como digamos, operatividad similar a los conjuntos. Uno puede hacer intersección, unión, ¿sí? Entre conjuntos, uno puede hacer todo ese tipo de cosas entre los conjuntos, aparte de meter valores, borrar absolutamente todo y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hacen los sets. Son diferentes a los maps, porque los sets no tienen claves. Los sets son una bolsa con un montón de elementos ahí dentro y ya. Los maps tienen una clave para cada uno de los elementos, cuando son únicos. Como les digo de nuevo,
Depende de lo que uno esté haciendo, ¿sí? Depende de lo que uno esté haciendo. ¿Y dónde está la de los algoritmos? Aquí está la función de la librería de algoritmos. Entonces, en la librería de algoritmos ustedes tienen un montón de algoritmos gigantescos, ¿sí? Donde ustedes pueden cambiar un poco la execution policy si quieren que sea paralelo, pero de nuevo, yo he tenido muchos problemas para reproducirla, entonces prefiero no hablar de eso. Pero en esos algoritmos aparecen algoritmos que les simplifican a ustedes muchísimo la vida para hacer algunas cosas. Entonces ustedes pueden preguntarle, por ejemplo, yo tengo un arreglo gigantesco. ¿Todos ellos cumplen cierta condición? ¿O alguno de ellos cumplen? Es muy diferente, ¿no? Preguntar si todos o alguno. Acá, esto va a ser falso si hay al menos uno que no lo haga. Acá, esto pregunta solamente si hay al menos uno, ¿sí? La única vez en que esto va a ser falso es cuando todos no lo cumplan. ¿Listo? O none of es que ninguno lo cumpla. Con que haya uno que sí lo cumpla, pues entonces esto retorna falso. Entonces son funciones que hacen eso, ¿sí? Obviamente ustedes pueden hacer un for y verificar, pero sus códigos son mucho más sucintos y más claros si utilizan este tipo de algoritmos. Y si hacen funcionar la ejecución en paralelo, pues van a ser mucho más eficientes sin tener ustedes que saber programar en paralelo. Esa es la gran ventaja. Vamos a ver si aquí hay alguna pregunta. Entonces miren, aquí se hizo un vector de tamaño 10, ¿sí? Y se inició el primer valor en 2. Déjeme yo hacer una adición acá. Voy a copiar esto. Vamos a ver si yo puedo editar esto acá para que me lo imprima aquí como quedó el vector originalmente. Listo. Vamos a hacer un run. Entonces miren, así, me lo llenó todos con el valor 2. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente para imprimir. Entonces, esto es muy curioso. Se está creando aquí el algoritmo copy. Lo que va a hacer es copiar los elementos desde acá hasta acá para este algoritmo que se está colocando en este sitio. Entonces, básicamente aquí se está buscando es que esto imprima. Me parece que es muy feo para imprimir, pero bueno, dejémoslo ahí. Eso simplemente está imprimiendo. Y luego estamos utilizando aquí otro algoritmo llamado partial sum, que lo que va a hacer es básicamente ir haciendo la suma parcial de nuestro argumento, sí, del argumento. Entonces le mandamos un iterador al inicio, un iterador al final, y esto nos dice desde dónde queremos empezar a guardar los resultados. Entonces básicamente estamos sobreescribiendo nuestro vector, y entonces el primer valor es 2, pero luego se ve rellenando con la suma parcial de los elementos. Entonces 2 más 2 da 4, más 2 da 6, más 2 son 8, y 8 16, bueno, como la canción. Eso se va sumando, entonces tenemos la suma parcial, y eso es lo que hace partial sum, ir sumando e ir asignándole esa suma parcial aquí a un elemento. Uno le puede preguntar, aquí se le está preguntando, oiga, todos los elementos de este vector, desde el inicio hasta el final, todos esos elementos cumplen esta condición. Entonces miren que aquí se puso una función lambda. Esa función lambda, ¿qué está haciendo? No captura nada, recibe un entero y lo que retorna es esta condición, si i módulo 2 da 0. O sea, básicamente aquí estamos preguntando si todos, all of, si todos los elementos son pares. ¿Listo? Entonces, aquí le estamos preguntando si todos los elementos cumplen esto, si todos son pares en este caso, imprima esto que tenemos acá. Y entonces aquí salió si todos los elementos son pares. Ahora aquí se le está preguntando que, miren, se le está preguntando si ninguno de ellos es par o no, pero pues está escribiendo utilizando una sintaxis horrible ahí, en donde hay unos operadores básicos que están definidos en la librería estándar con el operador módulo y con un bind, pero bueno, yo realmente les digo, no utilicen esta vaina, utilicen funciones lambda, que es muchísimo más claro, ¿sí? Pero entonces si aquí se está haciendo lo mismo, se le está preguntando si ninguno de ellos es módulo. Señor. Y ahí en la función lambda puede ser el olo. O sea, ¿cómo sabe que el int es como de la matriz? ¿Cómo sabe qué? Perdón, ¿me repites? O sea, como que, o sea, ahí la función recibe como argumento el i, ¿cierto? Sí, un i arbitrario, y entonces ese i se va a ir reemplazando por cada uno de los elementos de tu vector. Entonces él coge el primer elemento y ese va a ser tu primer i y va a verificar esto. Ok. Luego el segundo elemento. Ah, por si acaso, esta C que se está colocando acá, no sé si se han fijado, ¿sí ven? Que hay una C antes del begin.
Esta C quiere decir que le estamos pasando como un inicio constante, como un const. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta C. Que algunos algoritmos requieren que esto del inicio sea un constante. Entonces ustedes en vez de escribir begin, ponen C begin. Ya. Pero volviendo a tu pregunta, sí, simplemente esta función lambda lo que le dice uno es, para cada uno de los elementos aplique esta función lambda. Entonces coge el primer elemento, ese va a ser nuestro primer i, y le aplica esta condición y retorna si es verdadero o falso. ¿Listo? Sí, ok. Listo. Podría servir para el ejercicio del parcial. Yo no había visto esto antes. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, había sido yo, pero era para eso, para el acceso a Juan Diego. Ah, listo. Gracias. Sí, no lo había visto. Muchas gracias por estar pendiente. A ver, hay una nueva, en C++20 hay una nueva forma de hacer esto con una cosa que se llama los rangos. Quédense por ahora con esto, ¿sí? For each, entonces es aplicar una función a un rango de elementos. Entonces vamos a mirar cómo es for each. Entonces for each dice, ¿qué necesita? For each necesita un inicio, un final y una función, un área. Un área, pues porque como estamos aplicando esto a cada uno de los elementos, pues solo recibe un argumento. Esa función, un área, de nuevo, puede ser una función lambda, ¿listo? Entonces, como dicen ustedes, uno se le empieza a ocurrir como, oiga, yo podría haber utilizado la librería estándar para simplificar aún más lo que estoy haciendo, ¿cierto? En mis códigos. Entonces, miren, aquí se definió un vector con estos números. Aquí se definió una función lambda que imprime algo, recibe un número por referencia y lo imprime hacia out, ¿cierto? Entonces, miren que aquí se está llamando for each, se le manda el inicio constante, se le manda el final constante, y le decimos que utilice esta función lambda, print. Entonces aquí lo que estamos haciendo es básicamente imprimirlo. Entonces, for each lo que hace es esto, aplicar cada una de las funciones. ¿Listo? Perdón, aplicar la función a cada uno de los elementos. Eso es lo que hace for each. Miren esto que está haciendo acá. Recibe el inicio, recibe el final, la recibe por referencia y le hace un n más más. Entonces, ¿qué creen que está pasando acá? ¿Estará modificando o no estará modificando el arreglo nums? Vamos a cambiar acá, aquí creo que... Dale, Juan Sebastián. A cada elemento le suma uno, sí. Una pregunta, ¿y si se usa eso con una función que, por ejemplo, devuelva algo? ¿Dónde se almacenaría eso, lo que devuelve la función con cada dato? Digamos que lo pierdes. O sea, tú, digamos, si tú retornas algo acá, lo estás perdiendo. ¿Listo? Entonces, por esa razón, digamos, si te das cuenta, aquí esto básicamente no retornó nada, hizo algo. Aquí no retornó nada, hizo algo, y te tocaría, o sea, digamos, si tú quieres retornar algo, digamos que, no sé, quieres hacer la suma de estos elementos, obviamente hay otras formas de hacerlo, pero digamos que quieres hacer la suma. Entonces tú tendrías que capturar aquí una variable suma, digamos que tú la declaras aquí afuera. ¿Listo? Tú tendrías que capturarla aquí por referencia. Y tú lo que tendrías que hacer es aquí, lo que quisiera retornar o lo que sea, es hacer esa operación. Entonces, de esa manera, tú podrías ir como capturando un retorno para todas esas variables, pero no podrías capturarlo o tendrías que hacer un vector aquí gigantesco que fuera capturando cada uno de esos resultados acá, cosas de ese estilo, ¿listo? Pero como tal, si tú simplemente aquí haces un return 0.9, pues eso se pierde porque no se lo estás asignando absolutamente a nadie, ¿listo? Ok, entonces habría que, para capturar el retorno había que implementarlo nosotros mismos, el algoritmo no lo hace. Sí, digamos que ahí ya no sería, ya no tendrás que será, utilizar for each. Ya no tendrás que utilizar for each. Ya sería otra función la que tú necesitas hacer en ese caso. ¿Listo? Ya no es for each. En for each es aplicarle a cada elemento una función y aquí en este caso, por eso se pasó por referencia, aquí lo estás cambiando, le estás sumando uno a cada uno. Si yo corro esto, vamos a ver dónde está. Esto lo tengo que quitar.
que yo quité esta parte de las sumas que hacen muchas cosas. Entonces mira que cuando se declaró acá, luego se imprimió, ¿cierto? Con print, luego llamamos este for each, pero le aplicamos otra cosa que recibe a cada elemento por referencia y le suma 1. Entonces en ese caso, como lo recibe por referencia, los está modificando y observa que ahora cada elemento es pues el mismo valor más 1. Si yo le quitara aquí este valor por referencia, yo estoy recibiendo es una copia y pues ahí no modificaría nuestro arreglo original, ¿sí ves? Pero si yo lo pongo por referencia, entonces ahora sí los estoy modificando. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer. ¿Está bien? Pero de nuevo, for each no es lo que yo debería utilizar si quiero retornar valores o alguna cosa. Podría ser algo, o tendría que utilizar una función lambda que capturara esos resultados que yo quiero ir. Esta función lambda debería capturar para ir guardando esos resultados en cada una de las llamadas, en cada uno de los elementos. Pero bueno, eso ya depende de sus aplicaciones. Además de que pues, la sintaxis es más simple, ¿cuál sería una ventaja con respecto a usar un for auto? Realmente, en estos casos tan sencillos, es completamente equivalente. ¿Listo? Es realmente equivalente. En el for auto, digamos, tú, si utilizas vectors, te va a funcionar sin ningún problema, o estructuras, digamos, de la librería estándar, te va a funcionar sin ningún problema. Entonces, digamos que aquí no habría ventaja en cuanto a ejecución. Yo no sé si for each de pronto tenga ejecución en paralelo en algún momento, que eso será una posible ventaja. Déjame ver si tiene execution policy. Sí, mira, tiene un execution policy, entonces podría haber otra ventaja y es que tú en algún momento podrías decirle a ese for each que lo haga en paralelo, porque es que mira que en este ejemplo, pues mientras yo estoy modificando al elemento número 1, pues también podría estar modificando el elemento número 100.000, ¿sí o no? Entonces yo podría hacer esto también en paralelo, entonces podría también tener esa otra ventaja. En cambio, con un for auto, tú pues tendrías que tú hacer la paralelización a mano. Esa podría ser otra ventaja, pero para estos ejemplos es la misma cosa, es simplemente una manera mucho más sucinta y corta de hacer que hacer la misma tarea. El for auto, en cambio, sí podría de pronto capturar tal vez más fácil también tu retorno. O sea, cada uno tiene sus ventajas y desventajas y ya depende de la aplicación, pero no es que sea incorrecto o correcto. Los dos van a dar lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué más hay? Bueno, hay otro for each n que le aplica solamente a los primeros n elementos de una secuencia. Como ven ustedes, son como especializaciones. Esto es para contar si se cumple cierta condición. Yo, por ejemplo, quiero contar cuántos elementos son negativos, cuántos elementos son pares en un elemento de estos. Entonces puedo contar simplemente o contar si se cumple algo. Y de nuevo, pues uno simplemente utiliza funciones lambda todo el tiempo ahí para especificar ese tipo de situaciones. Vamos a ver si el ejemplo no es muy enredado. Aquí tenemos un array constante desde el inicio. Eso no es necesario, pero bueno, se puede poner para ayudarle al compilador a que sepa que eso es constante. Aquí se está utilizando el algoritmo copy otra vez para imprimir. Aquí, por ejemplo, se está contando, se le está preguntando cuántos elementos. A ver, aquí tenemos en este for, este es un for auto, pero miren que no se utilizó auto sino const int, en vez de auto, no siempre tiene que ser auto. Ese es un for automático más bien, con estos 2 puntos. Entonces le estamos preguntando cuántos elementos de 3 tiene, cuántos elementos 4 tiene y cuántos elementos 5 tiene. Entonces, por cada uno de estos elementos de acá, 3, 4 o 5, se le está preguntando cuántos tiene, ¿sí? ¿Cuántos 3 tiene? ¿Cuántos 4 tiene? ¿Y cuántos 5 tiene? Entonces, entre nos va a salir solamente 2, ¿cierto? Tenemos estos 2, entonces para 3 salen 2. Luego le decimos que para 4, ¿cuántos? Hay 2, y para 5 nos cuenta 0, ¿sí? O ustedes también le pueden contar si se cumple cierta operación. Entonces, ustedes le dicen, mire, quiero que cuente entre todos los elementos cuántos cumplen esto que está acá, una función lambda. No capturamos nada, se puede capturar o no. Recibe un argumento y lo que estamos haciendo es preguntar cuántos de esos son divisibles por 4, porque esto es lo que mira esta condición. ¿Cuántos de esos serán divisibles por 4? Sería este. Entonces sería 3, ¿sí o no? Entonces los que son divisibles por 4 son 3. Entonces esto también puede ser útil para uno simplemente preguntar cosas, ¿sí? ¿Cuántos cumplen esta condición o cuántos hay de esto? También es útil para cierta aplicación. ¿Sí? Como les digo de nuevo, es bueno uno saber que esto existe simplemente para saber qué puede utilizar. Find, pues es para encontrar
si existe un elemento dado, un número, o si existe algún número que cumpla cierta condición. De nuevo, esto es muy útil, puede también ser ejecutado en paralelo, supongo, y digamos que es muy útil no solamente preguntar si existe un número, sino si existe un número que elevado a la 5 me dé esto. O sea, yo puedo poner cualquier condición utilizando funciones lambda. ¿Listo? ¿Qué más hay? Search también, uno puede buscar. Entonces no hay que implementar la búsqueda por uno mismo, sino que uno puede utilizar el algoritmo search para uno buscar. Elementos, ¿sí? Es parecido al find, ¿cierto? Que retorna, este le retorna la posición. Entonces bajemos. Es que estos manes siempre se complican. Entonces aquí tenemos una cadena. Y aquí utilizaron contains, es para buscar si existe o no existe. Sí, no, pues nada, search es para buscar. El ejemplo me parece demasiado enredado, pero search es para buscar. Copiar cada uno de los elementos a un nuevo sitio o a una nueva función. A ver, miremos, mover es para mover un algoritmo, mover algo a otro sitio sin tener que copiar. Fill, ya lo hemos usado, es para llenar. Transformar es para transformar, generar pues es para llamar una función, este es muy útil para llamar una función para ir generando pues nuestros nuevos datos. Entonces miremos a ver si el ejemplo está sencillo. Entonces aquí se declara un vector. Miren que aquí se creó otra función lambda que es para imprimir, ¿cierto? Se le manda algo, captura por referencia todo lo que encuentre y se le manda algo. Entonces llama al algoritmo generate simplemente para que lo imprima. Se puede llamar con funciones lambda. Aquí se puede llamar por referencia, se le puede escribir este mutable para que se le diga que está modificando. Y aquí simplemente estamos modificando cada uno de los elementos. Hay una intersección, ¿no? Entre for each y entre el generate. Uno puede encontrar como cierta intersección. Pero básicamente aquí era lo que ustedes decían. Con generate uno captura el retorno de la función. Miren que aquí uno sí tiene un retorno. Y ese retorno, el retorno de esta función que uno está colocando acá, es lo que se le asigna a cada uno de los elementos. Entonces, ustedes lo que quieren es capturar el retorno de esa función y eso que ustedes capturan, perdón, y eso que ustedes retornan, se lo quieren asignar a cada uno de los elementos, deben utilizar generate, no for each. Esa es como la respuesta ya final de eso que ustedes han preguntado. Remover, reemplazar, swapear. Sí, adelante. Ya son las 9. Señor. Ya son las 9. Ay, disculpen. Bueno, listo. Entonces con esto terminamos. Qué pena. No me fijé la hora. Muchas gracias. Entonces, lo único que les digo es, por favor, revisen ustedes estos algoritmos. Ahí yo les puse unos ejemplos en la página web y digamos, en lo de la clase de hoy, que no los compilamos, pero pues es lo mismo que hicimos aquí. Revisen y familiarícense porque es importante. ¿Listo? Y ya. Gracias por su atención. Disculpen. Juan Sebastián, adelante. Adelante. Sí, una pregunta que no es de la clase, pero una diferencia entre las constantes declaradas con const y con define. Las que están declaradas con Sería la define es diferencia. simplemente un reemplazo que hace el preprocesador sobre todo tu código. Si tú escribes, por ejemplo, define al principio y le pones my y le pones 9.0 no sé qué, entonces lo que va a hacer el preprocesador, el que procesa todas estas directivas de numeral, es correr en todo tu código y en todos los sitios donde encuentre esta cosa va a reemplazar este número, pero no verifica que eso esté bien asignado, que se lo está asignando a un entero, siendo que es un flotante. No verifica nada, simplemente es un reemplazo de texto, es como buscar y reemplazar. Eso es lo que hace el define. Cuando tú utilizas un const, no sé, double, my, igual a esto, estás dándole más pistas al compilador de qué es lo que tú quieres. Entonces tú le estás diciendo, esta es una variable constante, es decir, si aparece en algún sitio una instrucción que trata de asignarle otro valor, alérteme. En cambio, con el define eso no se verifica necesariamente y no se verifica el tipo de datos, nada. O sea, el define no tiene información de nada. Entonces, por eso es preferible un const double, etc. ¿Listo? ¿Listo? Vale. Listo. Entonces voy a parar de grabar acá. Muchas gracias por su atención y